El ego siempre desea algo de los demás o de las situaciones. El ego siempre tiene una intención oculta, ¿no? Por eso los que estudian el curso de milagros saben, ¿no?, lo de los pecados secretos y los odios ocultos, ¿no? Todos los tenemos. Que es más o menos, se relaciona con lo que dijimos de la ganancia, ¿no? O sea, hay como en vez de ser un propósito real, dirigido por el amor en nuestras mentes, cuando estamos bajo el sistema de pensamiento de este ego, siempre queremos algo, o sea, obtener algo de esto, ¿no? El ego siempre utiliza a las personas o a las situaciones para obtener lo que desea, y ni siquiera cuando lo logra siente satisfacción duradera. Esa es otra cosa que ya nos habremos dado cuenta, que tenemos esa cosa de decir, ay, bueno, voy a hacer esto, ¿no? Y queremos esto, y bueno, y luchamos, nos sacrificamos por esto, y qué sé yo. Y después cuando lo tenemos, es como los chicos, ¿vieron? Los juguetes, un ratito y ya nos cansó. Y ya tenemos otro objetivo en mente. Quiero más, quiero más. Como la propaganda. Hay una propaganda, no sé allá en otros países, pero acá en Argentina hay una propaganda de un jugo, que no voy a decir el nombre, ¿no?, que el mayordomo le preparaba el jugo al nenito y el nenito decía, quiero más, quiero más. O sea, como que el ego viene a hacer esa idea, ¿no? La emoción subyacente que gobierna toda la actividad del ego es el miedo. Y eso tenemos que darnos cuenta, ¿no? Yo siempre digo, miedo y ego es lo mismo. Son sinónimos. Porque claro, ¿de qué tiene miedo el ego? ¿No? ¿De qué tiene miedo el ego? ¿Qué les parece? ¿Qué va a tener miedo? De desaparecer, de no ser él mismo, de no ser alguien. Hay un miedo muy grande, ¿no?, a dejar de ser. No podemos ver ese miedo que hay detrás, y eso es lo que nos dificulta a todos, ¿no? Hasta que va a llegar un punto en el que, bueno, nos damos cuenta ya que todo tiene que ver con nosotros y, bueno, vamos más hacia adentro y no estamos tan pendientes de lo que están haciendo los aparentes demás, ¿no? Dejamos el mundo en paz y nos dejamos a los personajes en paz. Y es como más llevadero, ¿no? El ego quiere tener razón, ¿bien? De tener la razón. El tener la razón tiene que ver con algo que se opone a otro. Ahora, todos en nuestra mente tenemos una voz que es la voz de la razón, no la que quiero tener, sino la verdadera razón, que llámesele maestro interno, voz interna, Espíritu Santo, divinidad, bueno, cada uno le pone el nombre que le gusta. Esa mente sana, la voz de la razón, la verdadera razón, que es la que te va a empezar justamente a guiar a partir de ahora, y no tanto el querer tener razón. Entonces, cuando te das cuenta que la razón justamente es la que te guía, la razón encaja con tu corazón y ya hace un círculo cerrado y ¡plaf!, todo se sella. Ya no quiero tener más la razón, porque la verdadera razón encajó en mi corazón, punto. Ahí se termina todo. O sea, es un proceso interno que lo tenemos que vivir, no para todos lleva el mismo tiempo. O sea, es una certeza, yo le llamo certeza. Es algo que estás tan seguro de que es así, que por más que, bueno, que te digan lo que te digan, vos seguís sintiendo eso, que es así, ¿no? Llega un momento que es como que cuando te das cuenta que si vos te reaccionás o te irritás al ego del otro, como vimos la otra vez, te terminas haciendo daño vos mismo, porque el veneno te lo estás tragando vos y el otro sigue con lo de él, o sea, con su cosa, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? Ahí es donde tenemos que empezar a poner foco, ¿no? Y bueno, estamos de acuerdo en estar en desacuerdo, o sea, bien, no necesitamos discutir. Bien, es una razón que damos, pero no como de rechazar al otro, ¿no? Como un decir, bueno,
O sea, respeto tus creencias, ¿no? Ese respeto. El miedo que tenemos todos es el miedo a ser nadie, el miedo de no existir y el miedo a la muerte. Esos 3 miedos tenemos todos. Claro, porque si me muero, obviamente dejo de existir, pareciera, ¿no? Y el miedo de no existir, ya encima, mientras todavía parece que estoy vivo, parece que es más terrible. Y el miedo a no ser nadie, y ¿quién soy? ¿No? Ya es como que pierdo la identidad, ¿no? ¿Por qué todos tenemos este miedo? Porque este miedo está en todas las mentes, ¿no? Porque el ego surge a través de la identificación con la forma. Fíjense en que el ego es justamente el que idolatriza las formas, ¿no? Y en el fondo sabe que ninguna forma es permanente. Fíjense en que esto nosotros todos lo tenemos. No sé si ustedes estuvieron reflexionando, yo supongo que sí, porque esto nos viene a todos. Fíjense en que nuestra experiencia aquí, ¿no? Y cuando nos peleamos con el mundo, bueno, todas esas cosas que hacíamos antes, que ahora vamos dejando de hacer tanto, siempre es referida a algo que tiene que ver con algo que es, digamos, perecedero, o sea, que se va a terminar, que no tiene sustancia, ¿no? Y nos peleamos por eso, porque, ¿no? Por un objeto a veces nos peleamos, ¿no? Que es mío, que es tuyo, ¿no? Algo que sabemos que no tiene mucha duración. Y en el fondo nosotros sabemos que nada es eterno. En realidad tenemos ese conocimiento, porque esa mente correcta, o la mente sana, o la mente cuerda, llámesele, está en todos nosotros. No es que es de algunos, es de todos. Entonces, claro, hay algo que nos dice, ¿no? Que, o sea, ¿por qué estoy tan aferrado a algo que no va a durar? Que, digamos, es efímero, ¿no? Por consiguiente, siempre hay una sensación de inseguridad alrededor del ego, aunque en la superficie éste parezca seguro de sí mismo, ¿no? A veces hasta podemos fingir también que estamos seguros de nosotros mismos y por dentro tenemos una inseguridad terrible, estamos totalmente desesperados, ¿no? O miedosos, o sumergidos totalmente en el miedo, y por fuera, pareciera, ¿no? Damos una imagen de que, no, estoy bien seguro, ¿no? Nos va a llevar un tiempo hasta que en un punto aceptamos que todas las estructuras, o sea, las formas, son inestables, hasta aquello que pueda parecer más sólido es inestable. Entonces ahí emerge la paz y nos damos cuenta que tiene que ver todo con lo interno, ¿no? Fíjense en cómo, ¿no? Porque es terrible, pero yo digo, el diseño del ego es tan perfecto. Hicimos las iglesias, inventamos, ¿no? Entre todas las iglesias, pusimos los curas, ¿no? Que parece ser seres especiales. Como una vez me dijo una compañera, me acuerdo, cuando trabajaba, me dijo, ay, no, pero esa gente sienten el llamado de Dios, son especiales, como si los demás fuéramos, no sé, cualquier cosa. Bueno, y nosotros, en ese momento, parecía que cuando nos sentíamos mal, le íbamos a confesar al cura lo que sentíamos o pensábamos, ¿no? Y parecía que el cura sí, estaba bien contarle, porque él no se lo iba a contar a nadie. ¿Bien? Sin embargo, digamos, en la vida, acá en la experiencia, nos pareciera, ¿no? Como que es muy difícil, parece, encontrar una persona, digo persona porque nosotros acá nos relacionamos así, a la que yo le pueda contar mis secretos y que el otro pueda mantener el secreto, o sea, de confesión, como hace el cura. Y no se lo vaya a contar a todos, se vaya a aprovechar de mí y después todos se rían de mí. Y sin embargo, ¿no? Porque, bueno, no sé si ustedes han leído algunos libros de Paul Ferrini, pero él lo dice en casi todos sus libros esto. Esto de poder expresar y decirle al otro lo que verdaderamente sentimos, más allá de lo que como el otro lo pueda tomar, a pesar de que sabemos que
por más que todo sea una ilusión, que el sueño ya sabemos cómo es, pero es muy liberador, ¿no? Que nos damos cuenta que eso que aparentemente nos pasó, en el fondo no es nada. Lo único que podemos hacer es rescatar de lo que nos pasó y tomar como una bendición para sentir que ahora pudimos, gracias a eso, comprender nuestro presente. Pero nada más, pero no para sentir vergüenza o culpa de todo lo que aparentemente hicimos mal, porque reconocer que nos equivocamos, o sea que cometemos errores, es muy sanador, ¿sí? Y fíjense en que este mundo eso lo castiga mucho, ¿no? El confesar que es un error. No confesarme culpable, porque si no ya ahí estaríamos en la arrogancia. No. Bueno, me equivoqué. Bien. ¿No? Darme cuenta que no pude hacer otra cosa en ese momento. Punto. Ya está. Eso nos libera mucho. Porque si no nos quedamos atrapados. Justamente lo que hablábamos al principio, en el agravio. Ay, lo que me dijo. Y digo, no lo puedo perdonar, esto es imperdonable, ¿no? Eso nos pasa a todos. Sentimos ese miedo, porque todos tenemos miedo, a enfrentarnos al aparente otro, ¿no? Y decírselo en la cara. Bien, entonces escribirlo nos libera. Lo que está mal es victimizarme y sentirme culpable, porque eso es arrogancia del ego. No. Es reconocer desde un lugar, ¿no? Bueno, ¿no? Más que nada como impersonal. Bueno, sí, mi personaje hizo esto, ¿no? Y punto. Ya está. Porque si no, fíjense, acá nos damos cuenta por qué nos cuesta tanto practicar el perdón no dual que nos ofrece el curso de milagros. Porque automáticamente la mente, ¡pum!, lo hace real. Sí, esto pasó de verdad. Ya está, ya no lo puedo perdonar. Cuando empezamos a darnos cuenta, ¿no? Que, como decíamos, ¿no? Que ser espiritual es justamente darnos cuenta de que lo que yo soy no tiene nada que ver con lo que percibo, ¿no? Porque si no es como que estamos siempre atrapados en eso. Identificados totalmente.